Entonces vimos de que él, si ya comienza a grabar, ok, nace en Tarso de Cilicia en el año 8, y en el año 2008 precisamente, Benedicto XVI, el Santo Padre, lo dedicó ese año a San Pablo y sacó un documento muy bonito sobre San Pablo que precisamente con ustedes como grupo, con las más antiguas, lo estudiamos y lo leímos, ¿no? Como Cita, con la Chichi, con la Gringuita, ¿no? Entonces fue bonito el pensamiento de Benedicto XVI sobre San Pablo. Entonces, habría nacido alrededor de ese año y como les dije en el anterior encuentro, él tenía la ciudadanía romana de cultura griega, obviamente, porque todo el imperio greco-romano, ¿no? Se hablaba el griego koiné en ese tiempo, pero él al ser judío y al pertenecer a la secta de los fariseos, había estudiado a los pies de Gamaliel, entonces era muy versado en la escritura San Pablo. Entonces él estaba preparado, ¿no? Para hacer esa obra evangelizadora tan hermosa que realizó en su vida, que llevó el Evangelio desde, bueno, se puede decir Jerusalén, pero sobre todo desde Antioquía, que era de donde él tenía su centro misionero, y de ahí ya partía a sus misiones y también mandaba misioneros. Eh, Hemos visto un poquito el primer viaje misionero, ahora vamos a ver el segundo y el tercero también. Y para los, como les decía antes, los que quieran profundizar sobre las correrías misioneras de este gran apóstol, tenía un fan que escribía de él, que es San Lucas. Lean desde el capítulo 8 de San Lucas hasta el 28 en los Hechos de los Apóstoles, y ahí van a ver, ¿no? Todas las peripecias y también las aventuras misioneras de este gran apóstol. Decíamos que él era un apasionado, era un alma de fuego en su personalidad, que se entregó de lleno a este ideal, y después de tener su experiencia mística con Cristo, camino a Damasco, para él todo es Cristo, ¿no? Por algo va a decir en su epístola, eh, para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia, ¿no? En los Filipenses. Ya dijimos que su conversión, San Lucas la relata en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el 22 y en el 26. No son crónicas exactas, pero son porque las experiencias místicas, hermanas, no se puede aquilatar ni verbalizar con las palabras, trascienden las experiencias que uno tiene con el Señor, las palabras quedan chiquititas porque son realidades espirituales que el lenguaje es limitado, ¿no? Entonces, él cambia completamente su vida, llega a Damasco y en lugar de perseguir, llevaba las cartas, ¿no ve? Del Tribunal Supremo del Sanedrín para perseguir cristianos. Me imagino que en su mentalidad decía, ya estamos divididos en 4, no queremos otra más, ¿no? Otra división más dentro de nuestra religión. Él era un celoso, ¿no? De su fe, y esto lo cambia de tal manera que llega más bien a Damasco y en lugar de perseguir a los cristianos, comienza a predicar a Cristo, ¿no? Y su predicación es ante todo el querigma apostólico. Estoy haciendo un repasito de la clase anterior, ¿no? O sea, la primera proclamación de que el que había muerto ha resucitado y por eso Él es el Señor, ¿no? Y ahora Él recibe de nuestro Señor Jesucristo también en el templo
de Jerusalén, una visión en que le dice que le encarga la misión hacia los gentiles, ¿no? O sea, por eso es que él se aboca de lleno a este ministerio, y gracias a Dios, porque así tanto Turquía, como les decía, y todo Europa lleva el evangelio hasta Roma, que era en ese tiempo el confín de la tierra, y también, ¿no? Se sabe que quería llegar hasta España. Algunas tradiciones dicen que sí, llegó hasta España, pero no hay un registro que tengamos de su viaje a Finisterra, que era España, ¿no? En su teología, obviamente que su testimonio de su experiencia con el Cristo resucitado, que él derrumbó completamente su vida anterior, ¿no? Y vuelvo a insistir, como dice en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo. ¿Y acaso no es lo mismo para nosotros, hermanas, cuando ha irrumpido el Espíritu Santo en nuestra vida y nos ha mostrado el amor del Padre y el amor del Hijo, y nos ha mostrado otra manera de vivir? Todos nuestros anteriores valores y muy sanos probablemente, ¿no? Y otros que no son sanos, verdaderas grandes conversiones, pero ya una vez las cosas de otra manera cuando viene Cristo, ¿no? Y su teología se basa en que uno es justificado por la fe, porque solo Cristo puede hacer al hombre justo. Y no se trata de que nosotros hagamos la salvación, sino que la recibimos gratuitamente de la mano de Dios por la fe, porque creyendo en Dios y adhiriéndonos totalmente a Cristo, poniendo en Él toda nuestra confianza, así es como nos salvamos. Y obviamente si creemos y si amamos al Señor, vivimos en la lógica de esta fe y de este amor, ¿no? Nuestros valores cambian. Luego, la importancia de la gracia de Dios. Él ha descubierto, como les decía antes, que Dios lo ama gratuitamente y misericordiosamente, y Él no nos ama porque somos buenos, sabemos que todos somos pecadores, sino para que más bien lo seamos, ¿no? Y esta fuente de gozo y de la seguridad que tiene San Pablo y el creyente no se apoyan ya en lo que hacen o son, sino en el amor de Dios que siempre es fiel. Otro punto muy importante en su teología es que Cristo ha sido crucificado, y este Cristo crucificado ha sido glorificado. Y si Dios lo glorifica, que a través de esta muerte cruenta, entonces hay que ver las escrituras. Y tengo un curso yo los miércoles en que leemos los libros del Antiguo Testamento, así cada uno de los libros, y vamos descubriendo esas perlitas, esas promesas bellísimas que hace Dios en el Antiguo Testamento y que se cumplen fehacientemente en el Nuevo Testamento, ¿no? Y nos da tanta alegría que promesas hechas 1000 años antes de la venida del Señor, las promesas que le hace a David, o las promesas que le hace a Abraham y a su descendencia, o la figura de un Isaac subiendo al monte Moría al ser sacrificado, figura de Cristo subiendo al monte Calvario y a la cruz. Entonces, vemos, o un Moisés, ¿no? Como un gran liberador, un gran legislador, que Jesucristo va a superarlo con la ley del amor. Entonces nos gozamos en esto, ¿no? Ahora Jesús no fue condenado por sus pecados, sino como dice el profeta Isaías,
en el capítulo 53, fue triturado por nuestros crímenes y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, la cruz siempre iluminada por la resurrección estará en adelante en el corazón de la teología de San Pablo. Y allí, a los pies del crucificado, uno y él se descubre como un pecador, pero un pecador perdonado. Rumiar los pecados, decíamos, ¿no? En el encuentro anterior, no puede conducirnos más que un remordimiento estéril, pero porque en el rostro de los otros podemos ver y percibir los efectos de nuestro pecado. Pero Pablo dice que ante todo tenemos que ver ahí el perdón de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor en el sufrimiento más grande? Padre, perdónalo, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia de nuestro pecado es ahora una acción de gracias a Dios que nos purifica por medio precisamente de este sacrificio cruento de Jesús en la cruz. Ahora, muy importante también en su teología será la iglesia como cuerpo de Cristo, y se da cuenta, ¿no? Porque el Señor cuando irrumpe en su vida le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Porque al perseguir a la iglesia se está persiguiendo al cuerpo místico de Cristo del cual es su cabeza, ¿no? Y por la fe y el bautismo ya hemos sido revestidos en Cristo y nos hemos hecho cuerpo suyo y por tanto, al perseguir la iglesia se está persiguiendo al propio Cristo. Ahora, él, por ese fuego que era su personalidad, además del Espíritu Santo que irrumpe en su vida, él se considera un apóstol de Jesucristo y predicar a Jesucristo se convierte para él en una necesidad. El amor le empuja a anunciarlo a todos los hombres, ya sean judíos o no, porque comenzaba siempre él yendo a la sinagoga del lugar. Cuando no lo querían escuchar, entonces ya iba a predicar a los gentiles, ¿no? En Atenas tuvo la gracia de que uno de los responsables de ¿no? Dioniso se convierta, ¿no? Entonces, sí, habían algunos judíos de las sinagogas que se convertían. Y obviamente la importancia de la tradición, hermano, ¿no? San Pablo tenía todo lo necesario para ser el jefe de una secta, aparte, como vemos hoy tantos pastores, ¿no? Él era inteligente, apasionado, escogido personal y directamente por Dios. Sin embargo, humildemente se somete al bautismo por manos de Ananías, que solo lo conocemos por ese pasaje que lo bautiza a Pablo, y esta su vocación en Damasco, por muy excepcional que fue, lo llevó humildemente a entrar en la tradición de la iglesia y sus ojos se abrieron en el mismo momento que recibió el bautismo de la iglesia. Ahora vamos a hablar, estamos repasando, vuelvo a insistir, de lo que hicimos en el encuentro anterior. Ahora, sus cartas son escritos que responden a situaciones concretas que se presentan en estas primeras comunidades y no son tratados de teología, porque están respondiendo unas veces a desórdenes doctrinales y morales, otra a la simple relación de amistad y de cariño, donde San Pablo les comparte su alegría y también su sufrimiento. Se trata de una teología que se está haciendo, de un proceso en coloquio de estas primeras comunidades. Sin embargo, no dejan de ser extraordinariamente valiosa, tanto más que su riqueza y la variedad nos permiten encontrar verdaderamente lo esencial de su mensaje. Ahora, decíamos también que la tradición
atribuyó a San Pablo 13 epístolas, y aún hasta la epístola a los hebreos se le atribuía ahí, pero los exégetas y estudiosos del siglo pasado dicen que no se puede sostener esta tesis, que en sus exégesis, en sus estudios, 6 de ellas no serían ya auténticas de su puño y letra, sino que serían hasta algunas posteriores, póstumas a su muerte, ¿no? Pero eso siempre está en discusión. Estas primeras 7, que son la primera a los tesalonicenses, la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Filemón, se las llamaría las protopaulinas, y que se sabe que son de puño y letra de él. Las deuteropaulinas, o las que posiblemente ya no son de su puño y letra, aunque sí están imbuidas del espíritu de este gran apóstol, serían segunda tesalonicense y las 3 pastorales, ¿no? La primera y segunda de Timoteo y la de Tito, además de estas grandes también, como a los Efesios, ¿no? Y a los Colosenses. O sea, hay esa dificultad, pero cuando las estemos estudiando, lo que nos interesa es profundizar en su mensaje, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron sus primeras actividades? Como les decía, ¿no? Después de su experiencia en Damasco, y aquí es anecdótico, ¿no? Me imagino a él yendo, no lo dice San Lucas, pero en un brioso corcel llegando a Damasco, y después ciego, y cuando ya lo están persiguiendo, descolgado por las murallas de Damasco en un canasto, ¿no? Entonces, para mí eso es un dato, ¿no? Y posiblemente se fue a un retiro un poco largo, nos dicen a Tarso, otro a algún lugar de Arabia, hasta que San Bernabé fue y lo animó a venir a Antioquía, donde ya había una comunidad bastante grande, ya no de judíos, ¿no? Sino de judíos, pero con cultura helénica, ya también eso hablamos en otros estudios, de que la iglesia primitiva estaba compuesta de 3 diferentes grupos, ¿no? Los judíos palestinenses, los judíos griegos y los gentiles o los paganos, ¿no? Entonces vemos de que se va a ir y se va a establecer en Antioquía junto con San Bernabé y otros más, y fundan una iglesia en que ya no valen para ello estas tradiciones judaicas, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que Antioquía era la tercera ciudad del imperio, porque era estratégica, ¿no? Estaba Roma, estaba Antioquía, en esta orilla oriental del Mediterráneo, y estaba Alejandría en Egipto. Entonces, por eso es que se llamaba el Mare Nostrum. Vimos también el mapa que gentilmente Patricia nos lo puso en pantalla. Aquí estaría Antioquía y aquí está Alejandría, ¿no? Entonces vemos que todo el imperio grecorromano estaba controlando y dominando todo esto del mar Mediterráneo, ¿ya? Ahora, vemos también, ¿no es cierto?, que fue en Antioquía, nos los dice Hechos 19, donde por primera vez se los llama
a los cristianos con ese nombre de cristiano, ¿no? Antes no tenían esa claridad, pensaban que era una parte de la religión judía, ¿no? Pero no, aquí es donde se los llama cristiano, ¿no? Y sabemos de que ellos, los judíos, siempre estaban esperando su ungido, su Mesías, su Hamashiach, que en hebreo es, ¿no?, Mesías, pero en griego es Cristo, y por tanto, en español es ungido, ¿no? Entonces, los cristianos en Antioquía hacen pensar que en este ambiente, ¿no?, la nueva religión, como les decía, ya no aparece judía, sino como un grupo nuevo e independiente, ¿ya? Donde están Lucio de Cirene, Manahem, Saulo, Bernabé, Simón, Níger. Ellos son los fundadores de esta iglesia y gozaban de los carismas de ser profeta y maestro, porque la principal función del profeta era explicar a la luz del Espíritu Santo las escrituras y descubrir en consecuencia el misterio del plan divino. Y el carisma de doctor o maestro lo capacitaba para dar a sus hermanos una enseñanza moral y doctrinal fundada en la escritura, ¿no? Algo vimos del primer viaje misionero, ¿no? Lo importante es de que, fíjense que a partir de San Pablo y San Bernabé, que lo vemos en Hechos 13 y 14, se va a expandir el cristianismo, y como el mismo San Lucas dice, la palabra del Señor se difundía por toda la región, y el evangelio va a superar estas fronteras de Siria para llegar a pleno mundo de gentiles, a las provincias romanas de Panfilia, Pisidia, Licaonia, que son el actual Turquía. Todas estas partes es donde va a ir el primer viaje misionero desde Antioquía, que es donde va a ser la sede, ¿no? La sede. Y el primer viaje, como San Bernabé era de Chipre, van a evangelizar Chipre y ahí van a entrar, ¿no?, a lo que hoy es Turquía, y de ahí van a venir de vuelta y van a ir hasta Jerusalén. Luego vamos a ver que aquí en la página 14 les estoy mostrando, ¿no? Y en sus mapitas esos bonitos que tienen detrás de sus Biblias. De Antioquía han ido a Seleucia, Chipre, Salamina, ¿no? A Antioquía de Pisidia, Iconio, Licaonia. Son estos pueblitos que ellos están evangelizando, ¿ya? Y vuelven nuevamente a su sede, que es Antioquía. Y es a partir de este viaje que entran en contacto de lleno con el mundo gentil, es que se va a llamar Paulus en lugar de Saulo. Ahora, después de este viaje misionero tan extenso, que creo que duró 4 o 5 años, ¿no? Vienen mensajeros de la Iglesia Madre de Jerusalén para decirle a Pablo que toda su misión carecía de valor, porque los gentiles tenían que pasar primero por las tradiciones judías, ¿no?, antes de hacerse cristiano. Entonces ahí es cuando Pablo dice, no puede ser que todo este trabajo que hemos hecho con Bernabé, fundando todas estas comunidades, haya sido en vano, y nosotros no estamos de acuerdo. Pero miren la humildad de San Pablo,
que dice, yo tengo que ir a consultar con Pedro y Santiago y Juan, ¿no? Sabemos de que San Pablo, pues de lejos lo superaba en conocimiento teológico y por la propia experiencia que había tenido de Cristo, pero esa humildad de someterse a la autoridad de Pedro, ¿no? Y como que a raíz de esto se produce el primer concilio de nuestra iglesia. Es tan bonito como lo narra San Lucas en el capítulo 15 de los Hechos, ¿no? Porque, y de dónde había surgido también esta discusión, porque en la comunidad de Jerusalén, que ya les dije, habían participantes de la cultura netamente palestinense, hebrea, y habían los de una mentalidad más amplia, que eran los judíos griegos. Entonces, en la comunidad de Jerusalén, lo relata San Lucas, en el capítulo 6, estaban descuidando a las viudas de procedencia judeo-helenista. Entonces, eso trajo inconveniente, ¿no? Porque preferenciaban el cuidado de la judía hebrea, ¿no? De habla hebrea, habla aramea. Entonces vemos de que aquí tiene que haber un planteamiento fuerte con San Pedro, ¿ya? Él está en Cesarea, él está esperando que le sirvan un almuerzo donde Simón el curtidor, que de ya vemos que se está aflojando estas tradiciones estrictas de los judíos, porque él no podría, por el oficio de su anfitrión, no podía estar ahí donde un curtidor, ¿no? Porque manejan sangre, cuero. Pero ahí vemos que ya hay una apertura y viene esa comitiva de Cornelio, por eso que mucho les insisto, lean los Hechos de los Apóstoles, y le piden que vayan a predicar a la casa de Cornelio. Y antes de eso, el Señor provee de que tenga un sueño, una visión, San Pedro, y le dice, baja del cielo un lienzo con puro animales prohibido para la comensalidad de los judíos, y escucha la voz que le dice, Pedro, mata y come, y él dice, no señora, nada impuro ha entrado nunca a mis labios, y aquí está lo hermoso, la respuesta de nuestro Señor, no llames impuro lo que yo he purificado, ¿no? Sería bonito hacer también un estudio de los hechos para ver en profundidad estos detalles. Y ahí vemos cómo Pedro va con esta comitiva a la casa de Cornelio, que era un converso, pero no dejaba de ser un pagano, y un judío jamás entraba a donde un pagano, comienza a predicar la buena nueva de Jesucristo, y sin recibir el bautismo del agua, comienzan las expresiones carismáticas dentro de esa familia, esa comunidad. Entonces, para justificarse, San Pedro a estos judaizantes que eran de la Iglesia Madre de Jerusalén, les dice, yo no puedo negar el bautismo de agua a quienes ya el Espíritu Santo los ha bautizado con los dones, ¿no? Y entonces ahí entiende San Pedro, ¿no? Que la postura de Pablo en el concilio, en el primer concilio de nuestra iglesia registrado en los Hechos 15, tenía razón, ¿no? Léanlo, es muy bonita las conclusiones. Ahora, les mencionaba yo anteriormente también, cuando se celebra un concilio, el más grande fue el de Vaticano II, convocado por Juan XXIII, pero como él murió, lo terminó Pablo VI, salen documentos bellísimos, ¿no? 4 de los grandes que les he mencionado son
Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, Sacrosanctum Concilium, sobre las reformas litúrgicas, Gaudium et Spes, sobre el gozo de esperanza que nos trae el Evangelio, la predicación del Evangelio, y Lumen Gentium, la iglesia como la luz de la gente, ¿no? Y otros documentos y decretos más que salieron. Aquí es una simple paginita. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y ahí sus conclusiones de una paginita, hermoso, ¿no? Y que decidieron que los hermanos convertidos de la gentilidad del paganismo no tenían que pasar por la circuncisión ni las tradiciones judaicas, y que cuando estén con los otros hermanos procedentes del judaísmo, por respeto a ellos, no coman lo que nosotros llamamos champainas, morcillas, ¿no? Nada que tenga que ver con la sangre. Bueno, pero esto no es una cosa, cuestión moral, sino una cosa de comensalidad. Y obviamente que entren en una vida moral, porque lamentablemente en el Imperio Romano se daban cualquier cantidad de desórdenes en este aspecto, ¿no? Por algo son famosas las orgías romanas que se llaman, ¿no? Entonces, como dice aquí en nuestra paginita 15, hay la aceptación de la hospitalidad en casa de gentiles y el ingreso franco de los gentiles al cristianismo sin necesidad de la circuncisión, de la observancia de las leyes judaicas. Lo que pasa es que por algo el Señor les decía, ¿no?, a los fariseos: ustedes ponen pesadas cargas sobre las espaldas de mi pueblo, porque de los 10 mandamientos sacaron 613 leyes, y esos flequitos que les cuelgan a los chal de los judíos ortodoxos son 613. Con 10 tenemos problema, hermanos. ¿Cómo será con 613? Y en su Talmud, si no estoy errada, 1520 preceptos, por favor, ¿no? Entonces, San Pablo, que era versado, le dijo: no podemos poner esa dura carga, y ya el Señor lo había dicho antes, ¿no? Entonces, a partir de este concilio, las puertas de la iglesia quedan abiertas para el ingreso franco de todas las gentes, de todas las razas y creencias que quieran convertirse a Jesucristo. Y es bello, ¿no? En la reforma, en la reconstrucción que se hizo, porque aquí un dato, ¿no? En el 324, Constantino, a instancias de su madre Santa Elena, construye sobre los restos de Pedro el Vaticano, el primer Vaticano, en la construcción del primer Vaticano. Pero para el siglo XV, el XVI ya estaba cayéndose encima de la cabeza de los habitantes del Vaticano, y por eso es que pidieron, ¿no?, a la gente pudiente que colaborara con recursos económicos para hacer otra construcción. Y estamos en el periodo barroco, ¿no?, en que, bueno, ¿no?, gracias a Dios que estaba Miguel Ángel en ese tiempo, y estaban otros grandes constructores, no me acuerdo ahorita, creo que es Bernini uno y otro más, que no recuerdo, pero ellos hicieron esta construcción tan bella que es el Vaticano, y que hemos tenido el privilegio de estar ahí, admirar semejantes obras de arte, pero lo que impacta es esa columnata que es como dos brazos abiertos acogiendo a todo el mundo, ¿no? Eso es lo hermoso de esa construcción del Vaticano, que acoge a todo el mundo. Y eso es lo bello de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, hermanos, de que nosotros no somos excluyentes, somos incluyentes. Como dice aquí, están bienvenidas todas las personas de todas las razas y de todas las creencias a convertirse a Jesucristo.
pero una vez adentro, ahí obviamente, ¿no? A veces nuestra iglesia es más rígida en su moralidad que muchas otras iglesias cristianas, ¿no? Entonces, es hermosa nuestra iglesia, es hermosa esta tradición. Y bien, con esa libertad ya va a proceder a su segundo viaje misionero, que lo hará entre los años 50 y 52. Pero hubo una gran dificultad. Resulta que en el primer viaje misionero lo llevaron a San Marcos, ¿no? El evangelista que era muchacho todavía, ¿no? Y cuando San Marcos vio tanta dificultad, tanta persecución, se volvió y los dejó a medio camino a San Bernabé y a San Pablo. Pero, ¿qué ocurre? San Bernabé era su sobrino, era su pariente, entonces decide que quiere nomás llevarlo a San Marcos. Y San Pablo decide que no lo quiere llevar, que ya una vez, diríamos, ¿no?, en lenguaje sencillo, se rajó, se fue de la misión, entonces no había para qué volverlo a llevar. Y de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Estos tres grandes apóstoles no entran en un acuerdo, y resulta que San Pablo se va con Silas o Silvano a este segundo viaje misionero, mientras que Bernabé con San Marcos se van a Chipre. Y no sabemos qué otro recorrido habrán tenido, pero lo hermoso es que San Lucas era el que iba registrando en los Hechos de los Apóstoles los viajes de San Pablo, y por eso nos han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vemos nuevamente que recorren Siria, Cilicia, pueden ver en su mapita este segundo viaje misionero, ¿no? Van otra vez confortando todas estas primeras comunidades que habían fundado, ¿no? Pero hay una cosa especial ahora. Tiene un sueño de un macedonio, San Pablo, que lo llama. Entonces, en lugar de seguir yendo por el territorio hoy Turquía, ¿no?, hacia el este, se va hacia el occidente, y por eso es que va a llegar el evangelio a Europa. Entonces vamos a ver en el mapita el segundo viaje misionero, ¿no? Ustedes lo tienen en sus Biblias y yo lo tengo acá en el mapa, ¿no? El segundo viaje misionero, ¿ya?, de San Pablo. ¿Ok? Está él partiendo, como siempre, de Antioquía. Aquí está Antioquía, ¿no? Y de Antioquía va a ir profundizando nuevamente, como les dije, va a ir entrando a las comunidades que habían fundado antes, pero va a irse hacia el occidente y va a cruzar el mar Egeo y va a llegar a Macedonia, que hoy es Grecia, ¿no ve? Toda esta parte es Grecia, y va a llegar a Filipo, la primera ciudad europea que va a fundar San Pablo. Allá se va a alojar en este segundo viaje misionero, ¿no?, donde una señora que hacía telas de púrpura, Lidia se llamaba, y aceptó esa hospitalidad. Luego va a pasar, obviamente, a Tesalónica, va a ir bajando, ¿no es cierto? Va a tocar Atenas, un gran fracaso su predicación, los atenienses se le ríen, y va a llegar hasta Corinto, ¿ya? Que ahí sí va a fundar una comunidad bastante numerosa
aun cuando con muchos problemas morales, ¿no? Y allá se va a quedar un tiempo, luego va a ir a Éfeso y después nuevamente se va a volver, hace una promesa en Éfeso y va a llegar a Jerusalén a completar su promesa. Y esto sería el segundo viaje misionero, con lo especial de que tocan ya territorio europeo, ¿no? Se establece en Grecia el evangelio, sobre todo Filipo y Corinto, ¿ya? Ese va a ser su itinerario en este viaje misionero, ¿no? Ahora, en Corinto reside el procónsul y allá lamentablemente era una ciudad en que se adoraba a la diosa Pandemo, que era la diosa de la fertilidad, y se cometía cualquier cantidad de cultos lascivos. Y había en esa ciudad de Corinto 1000 sucursales con las prostitutas correspondientes, y esta diosa Afrodita o Pandemos, ¿no? Era una ciudad, como les digo, bastante depravada en este orden por estos subcultos lascivos, tanto así que corintizar era sinónimo de vicio. Y sin embargo, allí, eso es lo hermoso, ¿no? Él mismo lo va a decir en la epístola a los romanos después, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Allá San Pablo va a conocer a una parejita, Áquila y Priscila, que tenían el mismo oficio. Me había olvidado de mencionarles, de recordarles, de que creo que en la clase anterior lo hicimos, de que él tenía el oficio de curtidor y el de hacer mantas de viaje, y vivía de eso porque él era muy probo. Él no aceptaba dinero para sus misiones, excepto que le aceptó a los filipenses, pero de ahí él trabajaba duro, vendía sus mantas y seguía adelante con sus misiones, ¿no? En esto, Aquila y Priscila, que eran también de su mismo oficio, van a ser sus grandes colaboradores. Y ya en Corintio le va a decir el Señor durante la visión que no tenga miedo, que siga hablando y no se calle. Eso está registrado por San Lucas en Hechos 18 del 9 al 11, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y allá permaneció 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios. Y ahí, entonces, desde allí va a escribir sus cartas, las primeras cartas, que son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Ya hemos dicho en el curso anterior que los evangelios son posteriores. Aquí, San Pablo va a escribir a los tesalonicenses en el año 51, ¿ya? Y ahí va a tocar un tema que hasta el día de hoy es una controversia, ¿no? Que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la parusía, que es un término griego que significa venida, presencia, actualidad, ocasión favorable, ¿no? En el mundo helenístico es un término político y religioso y expresa la llegada de un soberano. En el Antiguo Testamento se refiere a la venida de Dios, se habla de la venida del ungido, Dios se manifiesta en la victoria, viene como el rey del mundo. En el Nuevo Testamento es referido, como hemos dicho, a la segunda venida de nuestro Señor al fin del mundo. Proyecta la perspectiva del futuro, y en el ámbito romano se diviniza el emperador. El emperador es alabado como un sóter, un salvador y señor, Kyrios, y anuncia la buena nueva, el evangelión, de su proclamación o de sus beneficios.
también nos encontramos una terminología semejante cuando nos hablan de la gracia, de la bondad, de la filantropía del emperador, de su parucía o su epifanía. En el mensaje cristiano, que supo inculturarse proclamando firmemente que el Señor Jesús es el único Señor, el único Salvador, y en su parucía juzgará este mundo y creará cielos nuevos y tierra nueva. Y de ahí va a venir este choque, ¿no? Porque ellos como cristianos no podían reconocer la divinidad de César. Y por eso es que iban al martirio, porque no podían echar incienso a una estatua de César y decir, César es Señor. Para ellos, Cristo es el Señor. El apóstol Pablo participaba de la firme convicción de la inminente venida de Jesucristo, y tardará en admitir que el plazo de esta venida puede ser largo, ¿no? Él estaba esperando que por eso era su afán de evangelizar y llegar con el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿no? Porque tenía la convicción, primero, de que el Señor venía ya, ¿no? Y ahí se producen unos desórdenes en estas comunidades entre los tesalonicenses, porque se les planteaba, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? ¿No? Entonces ahí es cuando él va a decirle, el que no trabaje, que no coma, ¿no? En segunda Tesalonicenses 3:10, ¿no? Y la espera inminente del Señor es el punto obligado de referencia de San Pablo, y así podemos entender muchas de las afirmaciones sobre el tiempo que faltaba. Y por último está el tercer viaje misionero, ¿no? Que esta misión la va a realizar entre los años 53 a 58, partiendo siempre de Antioquía, como ya hemos dicho, que era el centro misionero por excelencia, y va a recorrer otras de las regiones, Galacia, Frigia, para confortar a las iglesias, y luego parte de Éfeso, que era una de las ciudades más hermosas del imperio, porque la intención de San Lucas al narrar este viaje en los hechos es destacar el esfuerzo evangelizador de este centro importante, donde Pablo permaneció 3 años, dice, y evangelizó ciudades vecinas como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea, que nos van a ser muy conocidas a nosotros cuando estudiemos el Apocalipsis, porque San Juan va a dirigir sus epístolas a estas comunidades. Ahora ya es un grupo, voy a volver a ponerle el mapa, en el tercer viaje misionero de San Pablo, y vemos cómo en este viaje misionero, partiendo como siempre de Antioquía, ¿no es cierto? Se va a ir por acá, que está diciendo, ¿no? Va a ir por esto de Capadocia, Galacia, ¿no? En estos lugares se va a internar hasta acá, hasta el Asia Menor arriba, ¿no? Luego va a llegar, como les dije, confortando sus comunidades, nuevamente a Europa, va a llegar a Filipo, va a seguir, ¿no? A Tesalónica, Atenas, Corinto, todos estos lugares, y después va a volverse, ¿no? Y va a llegar hasta Jerusalén. Estos viajes, como vemos, les gustaba terminar como diciendo, he partido de Antioquía, que es el centro misionero, pero le gustaba como que ir a dar, que no tenía que hacerlo, pero a compartir con los hermanos de la Iglesia Madre de Jerusalén, ¿no?
Entonces aquí vemos que, como dice San Lucas en Hechos 19, Dios obraba, esto es muy, muy bonito, ¿no? Por medio de Pablo, milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaba de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Esto es el asunto de las reliquias, hermanos. ¿Cuántas veces hemos recibido de algún santuario un regalito en que está una estampita con una telita, ¿no? O, por ejemplo, aquí en nuestra catedral, a mí me encanta entrar y a la entrada, ¿no? Uno ve la pintura de San Martincito de Porres y hay una reliquia. Como dominica me encanta tocarla, esa, y saludar a San Martín de Porres, porque como vemos aquí, las personas santas irradian esa santidad. Ya nos lo muestra el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tocado por la hemorroides en su manto, y él mismo va a decir, ¿no? He sentido poder que ha salido de mí. Entonces, pero Señor, si todo el mundo te está apretujando, pero no. Entonces, es algo tan hermoso, ¿no? Hoy ya hemos visto que el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 13, los huesos de Eliseo, él era un taumaturgo tan grande que los huesos de Eliseo te resucitan a un muerto, ¿no? Entonces, hay ese misterio, esa bendición, ¿no? De que ropa o el mismo cuerpo de los santos producen estos milagros. Y aquí está registrando San Lucas, uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿no? Ese es el objeto de la reliquia. Entonces, cuando él se queda acá evangelizando mediante equipos misioneros, desde Éfeso, donde dice que se quedó 3 años, escribe en el año 56 a los filipenses, que dijimos fue la primera comunidad europea que evangelizó San Pablo. En el 57, la primera carta a los Corintios y a Gálatas, y de Éfeso San Pablo pasa a Macedonia, desde donde escribe la carta a los Corintios, y durante la visita ahí escribe también a los romanos en el año 58. Y como dice Hechos 20, San Lucas, le acompañaban Sópatro, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo, de Dóveres, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. O sea, ya bastante misioneros lo van a acompañar, ¿ya? Y luego pasa, ya vimos a Flores, a Felipe, a Filipo, y aquí es donde se les va a unir San Lucas, el evangelista y el autor de los hechos que estamos mencionando, y lo acompañará hasta Jerusalén, ¿no? Sigo viaje a Mitilene, Samo, hasta llegar a Mileto, donde San Pablo hace llamar a los presbíteros de Éfeso y les dirige un discurso de despedida donde evoca las responsabilidades de su ministerio, las exigencias del servicio apostólico, el poder de la gracia divina de la que todo depende. Y en todas partes los profetas le anuncian que sufrirá mucho en Jerusalén, a lo que él responde en Hechos 21:13, yo me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre de... Y así los sufrimientos de San Pablo se presentan en estrecha relación con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esos serían sus 3 viajes misioneros, y ya un cuarto viaje
va a aparecer, pero ya va cuando lo tomen preso, ¿no? Siguiendo esta cronología de San Lucas, en los Hechos 21, él va a narrar que separándose de ellos, al día siguiente a Roda y de ahí a Pátara, avistamos Chipre, la dejamos a la izquierda, íbamos navegando su rumbo a Siria, arribaron a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento y terminada esta travesía fueron de Tiro a Tolemaida. Saludaron a los hermanos, se quedaron un día con ellos y al día siguiente partieron a Cesarea. Y transcurrido estos días y hechos los preparativos de viaje, subieron a Jerusalén. Llegados a Jerusalén, los hermanos los recibieron con alegría. Y cuando San Pablo llega a Jerusalén, busca a Santiago, responsable de la comunidad. El encuentro fue cordial. Santiago y los otros ancianos lo escucharon con atención, glorificando a Dios, y sin embargo se creyeron en el deber de advertirle que el ambiente que era en contra de él, que se respiraba en los círculos más amplios de los judíos cristianos palestinenses o de la diáspora, que a pesar de haber aceptado el evangelio, seguían apasionados, celadores de la ley mosaica. No se olviden que Pablo partió años atrás con cartas de los judíos para ir a perseguir, ¿no? A los cristianos de Damasco, y resultó él un gran misionero y un convertido. Ahora, vemos, esto es una mera reseña de lo que San Pablo, ¿no? Hizo en sus viajes misioneros, y les vuelvo a insistir, es bonito estudiar el hecho porque ahí está paso a paso, ¿no? Lo narra San Lucas. Ahora en el capítulo 21 de los Hechos nos va a decir San Lucas que cuando ya estaban para cumplirse los 7 días, los judíos venidos del Asia le vieron en el templo. Asia se refiere a Turquía, vuelvo a decir, Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Se amotinaron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: este es el hombre que va enseñando por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, o sea, el templo, ¿no? Y hasta la llegada ha llegado a introducir unos griegos, y eso no es verdad, que hubiera introducido griegos en el templo, profanando este santo lugar. Intentaban darle muerte. Cuando subiera a decir al tribuno de la corte, toda Jerusalén está revuelta. Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué se le acusaban a Pablo los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y le puso ante ellos, se puso ante ellos. Y Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: este es otro de los detalles que me encanta de San Pablo: hermano, yo soy un fariseo, discípulo de fariseo. Por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Lo que pasa es que había ese problema, ¿no? Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí, y en eso habían grandes polémicas, y por eso es que él se sale de este impasse diciendo: yo estoy defendiendo la resurrección. Al decir esto se produce un altercado, ¿no?, entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo pues un gran griterío. Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ello, y mandó a la tropa que bajase, que le arrancase de entre ellos y le llevase al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el Señor, como se le presentaba tantas veces, ¿no? Y le dijo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. O sea, vemos, ¿no?, todos esos viajes misioneros para culminar en Roma.
Y Lucas relata cómo los judíos del Asia Menor, ¿no? Que habían causado tanto sufrimiento a San Pablo en Éfeso, le siguen persiguiendo, calumniándole de profanar el templo con la presencia de gentiles, y le hubieran matado si Claudio Licia no interviniera al descubrir que era un ciudadano romano. O sea, no se olviden que él era un ciudadano romano, que no podían matarlo así nomás, ¿no? San Pablo se defiende ante el Sanedrín mencionando la resurrección, y lo hace con toda intención, pues conocía la divergencia entre saduceo y fariseo. San Lucas quiere enfatizar que los fariseos son los judíos que tienen las verdaderas creencias, y los saduceos habían sido realmente herejes, aunque fueran aceptados antes de la destrucción de Jerusalén del año 70. San Lucas presenta a San Pablo como un auténtico creyente judío, apoyado por los fariseos, perseguido por los herejes saduceos y por dar testimonio de la resurrección. El tribuno ordenó llevarlo a la fortaleza, donde San Pablo pasó aquella noche con la serena esperanza de una respuesta divina que no tardó en llegar. En efecto, el mismo Cristo se le apareció, lo animó y le confirmó en su misión de apóstol de los gentiles, y su viaje a Roma. Siguiendo la cronología de los hechos, en Hechos 24 nos va a decir San Lucas: 5 días después, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, que presentaron ante el procurador la acusación contra Pablo. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, le dio larga y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos en asistirlo. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Hay la corrupción, ¿no? Desde los primeros días, ahí tenemos la corrupción. Por eso frecuentemente mandaba buscar y conversaba con él. Pasados 2 años lo tuvo esperando Félix, que San Pablo le dé su tajadita, su coima, ¿no? Y Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. O sea, ella le tocó cambiar, ¿no? Y ya era Porcio Festo el encargado. Y queriendo congraciarse con los judíos, Porcio Festo dejó a Pablo prisionero. También Festo, queriendo congraciarse con estos judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Y Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, donde tengo que ser juzgado. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: has apelado al César irá, ¿no? Como ciudadano romano, él tenía ese derecho. San Pablo fue juzgado otra vez ante el procurador romano Félix por profanar el templo y provocar desórdenes. Y San Lucas aquí establece un claro paralelismo entre el proceso de San Pablo y el anterior de Jesús. Pero aunque Félix estaba convencido de la inocencia de San Pablo, retrasó su veredicto con la esperanza de recibir dinero y por temor a los judíos. Y por eso San Pablo estuvo preso en Cesarea 2 años. Cuando el nuevo procurador Porcio Festo abrió el caso y queriendo también consagraciarse con los judíos, quiso llevar a San Pablo a Jerusalén, él como ciudadano romano apeló al César y consiguió ser enviado a Roma, acompañado por San Lucas y otro de sus amigos, que era Aristarco. Viajó en un barco lleno de criminales notorios, y después de muchas desventuras en el camino, San Pablo desembarcó finalmente en Puteolis, en el sur de Italia. Y al llegar a Roma, permaneció allí prisionero por otros 2 años y se le permitió alquilar una casa donde vivió con 2 guardias romanos.
En esta relativa libertad predicó a los gentiles porque los judíos lo rechazaron y escribió desde acá a los colosenses, a los efesios y a Filemón, siempre y cuando los exegetas digan que esto es en vida de Pablo, que ya les dije que también dice que estas cartas son posteriores. Así pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, su fiel compañero de misión, termina indicando que San Pablo recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo. Lo que nos narra San Lucas en su último capítulo 28 de los Hechos. Y como conclusión de esta breve reseña de Pablo, su personalidad, su conversión, su teología, sus cartas que las vamos a profundizar Dios mediante, sus 3 viajes misioneros, ¿no? Recuperada su libertad, San Pablo, este incansable apóstol, otra vez parte en misión apostólica. A España no sabemos, ¿no? Pero era su intención. Si el dato es verdadero en cuanto a que él estaba en Nicópolis, Grecia, en el 65, de allí escribió a Tito y de Macedonia la primera carta a Timoteo. Pero una nueva cautividad en Roma le esperaba y le prepararía para el martirio. Desde allí escribiría la segunda carta a Timoteo y esta carta permite vislumbrar lo solitario y doloroso que fueron sus últimos días, pues sus colaboradores ya no estaban con él y muchos le habían abandonado, pero también nos entrega su testimonio espiritual cuando escribe en segunda de Timoteo 4, 16 al 18, en mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon, que no se les tome en cuenta, pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto a la fecha de su martirio, en las afueras de la ciudad de Roma, tampoco se sabe con exactitud. Unos historiadores la colocan en el 64, otros en el 67, durante la persecución de Nerón. De lo que sí estamos ciertos es que así terminó esta vida apasionada y consagrada hasta el final a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, sobre su tumba, se encuentra una basílica que Constantino mandó construir cuando dio la paz a la iglesia, y así como otra sobre la tumba de San Pedro, pero más impresionante todavía, que esos bellísimos documentos son sus escritos que le han merecido el nombre de Doctor Supremo de la Iglesia. En esta segunda epístola a los tesalonicenses, igual como ya vimos en la primera, San Pablo escribe esta carta desde Corinto, meses después, en el año 51. Los tesalonicenses se mantienen firmes en la fe, continúan sufriendo por el reino de Dios. Nuevas inquietudes surgen en torno a la parucía del Señor, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, creyéndola inminente. San Pablo interviene para ilustrar sus mentes y aquietar sus ánimos, recordándoles que no ha llegado aún el día y que ha de ser precedido por algunas señales. Las notables semejanzas que existen entre las dos epístolas han llevado a algunos críticos a pensar que esta última no es auténtica de San Pablo, ¿no? Pero se debe pensar que la cercanía entre ambas y la misma situación de los tesalonicenses explican suficientemente
el parecido, ¿no? Entre la primera y la segunda, entre ambas. San Pablo quiere precisar o ajustar su enseñanza escatológica. Ambos escritos no se contradicen, sino que se complementan y su autenticidad queda asimismo bien testificada por la antigua tradición de la Iglesia. El plan de la carta es el siguiente. En los primeros 12 versículos del capítulo 1 hay un saludo, una acción de gracia y palabras de aliento, el juicio de Dios y su doble retribución. En el capítulo 2, en los primeros 12 versículos, habla de la venida del Señor y las señales precursoras. Desde el versículo 3 al capítulo 13, hasta el capítulo 3, versículo 5, exhorta a San Pablo a los tesalonicenses a la perseverancia. Y desde el versículo 6 al 15 del capítulo 3 es una severa amonestación a los hermanos que viven mal. Del 3, 16 al 18 hay una oración y una despedida. El mensaje principal de esta segunda epístola a los tesalonicenses nos habla, en primer lugar, del juicio de Dios y su doble retribución. El juicio divino alcanza a todos en el día de la revelación de Jesucristo. La condenación de los que rechazan el evangelio está aquí descrita como vivo contraste con la glorificación de los creyentes en términos duros que quizá se expliquen por esa persecución insistente que estaban sufriendo los tesalonicenses. En segundo lugar, nos habla de la segunda venida del Señor, que es la parusía, y les exhorta a los tesalonicenses a tranquilizarse, y esto sería para nosotros también, y recuerda que deben venir dos signos precursores a la segunda venida del Señor, que sería la apostasía de la iglesia y la aparición del anticristo, del hombre impío. La apostasía será causada por un personaje que lleva 3 nombres y se presenta como el gran enemigo de Dios, ¿no? Como lo dice en el versículo 3b, la segunda parte del versículo del capítulo 2. El hombre impío, el hijo de perdición, el adversario. Descrito en términos inspirados en el libro de Daniel, ¿no? Del Antiguo Testamento, en el capítulo 11, donde está hablando Daniel de ese emperador que lo hizo sufrir tanto, ¿no? A los judíos cuando quiso poner una hegemonía en todo su pequeño imperio, y los judíos eran un estorbo con su religión y sus tradiciones, ¿no? En el caso de Daniel está hablando de Antíoco IV Epífanes, que ya lo describimos cuando vimos la época greco-romana y hablábamos, ¿no? De que este hombre profanó el templo de Jerusalén en el lugar santísimo, puso una estatua a Zeus o Júpiter olímpico y pena de muerte a los padres que querían circuncidar a sus hijos y al sacerdote también, y esa anecdótica y hermosa historia de la madre de los 7 hermanos que animaba a sus hijos a dar su vida por su fe y a no apostatar de su fe, que está en segunda de Macabeos capítulo 7, ¿no? Entonces, y en la tradición cristiana, que está influenciada por Daniel, este adversario recibiría el nombre, como ya lo dije, de anticristo, y aparece como un ser personal que se manifiesta al fin de los tiempos, ejerciendo contra los creyentes un poder perseguidor y seductor, como lo dirá San Mateo
en su capítulo 24, versículo 24, y también San Juan en Apocalipsis 13, del 1 al 8, que es la gran prueba final a la que pondrá fin la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Luego, San Pablo también atribuye el retraso de su venida, de la parucía, a algo o alguien que le retiene, según dice el capítulo 2, versículo 6. Es una fuerza o una persona que le impide la manifestación de este anticristo y que debe preceder a la parucía. Los destinatarios de esta carta, los tesalonicenses, captaban al parecer esta alusión, pero para nosotros hoy es como un enigma, ¿no? A pesar de las abundantes explicaciones que se han propuesto. Hasta el momento de su manifestación, este hombre impío, esta impiedad trabaja en el misterio y de esta actividad secreta resultará la apostasía, ¿no? Mucha gente va a apostatar. Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Con pena, escuchaba una de las homilías del padre Santiago Martín, ¿no? Que él decía, él es el fundador de los franciscanos del agradecimiento, ¿no? Que en Alemania, como había un impuesto para los católicos, muchos estaban apostatando de su fe y llevando sus partidas de bautismo a los juzgados o a los tribunales pertinentes para que demostrar que ya no son católicos. La verdad es que me dolió mi corazón, ¿no? Al escuchar, pero en Europa se está dando mucho esto de la apostasía, ¿no? Entonces, una vez que se aparte este obstáculo, muchos creen que es el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, ¿no? Que le impide manifestarse a plena luz. Este impío trabajará a la luz del día, pero a la manifestación del impío responderá la manifestación del Señor. Este antidios se convierte en el anticristo, pero no hay duda de que el Señor lo vencerá, ¿no? Así como el impío sirve de instrumento a la acción de Satanás, que le comunica su poder sobrehumano, así el Espíritu Santo de Cristo se comunica abundantemente a los cristianos, ¿no? Y aquí se cumple, lo vamos a ver Dios mediante en la epístola a los romanos, lo que San Pablo dirá, donde sobreabunda el pecado, perdón, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias. Bien. Y un tercer punto en esta segunda tesalonicense es una exhortación a la perseverancia, ¿no? San Pablo recuerda a los tesalonicenses que el Señor les ha escogido desde el principio para la salvación y les insta a orar para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria, según dice en el capítulo 3, versículo 1. Es decir, que la palabra de Dios seguirá proclamándose en virtud del impulso divino y una vez recibida y vivida, será glorificada por Dios que la ha enviado. También les recuerda, como dice el versículo 3 de este capítulo 3, que el Señor es fiel y que Él los afianzará y los guardará del maligno. Un cuarto tema es la severa amonestación a los hermanos que viven desordenadamente. San Pablo amonesta fuertemente a que se aparten de los hermanos que viven sin trabajar, y de allí su célebre frase de 3:10, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? Esta norma es la regla de oro del trabajo cristiano. También les aconseja en el versículo 13 que no se cansen nunca de hacer el bien. Y como una reflexión personal, por favor, Anaí, ¿tiene su Biblia con usted? Sí. ¿Ya? ¿Podría usted leer en esta segunda carta a los tesalonicenses
en el capítulo 3, versículos 2-3, por favor. Sí, perfecto. Y para que nos veamos libres de gente malvada y perversa, ya que no todos tienen fe. El Señor, que es fiel, los fortalecerá y protegerá del maligno. Qué hermoso, ¿no? Entonces, esa es la garantía, que el Señor siempre nos protegerá del maligno. ¿Tiene la reflexión a mano? Sí, también, sí la tengo. ¿Ya? Opongámonos a la inequidad. Las leyes cumplen su cometido, ya sea que las aceptemos o no. Cuando creemos haber burlado una ley, de pronto descubrimos que otra la sustituye. Nuestro universo funciona con la ley y el orden. No podemos hacer caso omiso de las leyes de Dios sin sufrir amargas consecuencias. Al leer esta epístola, observamos las siguientes enseñanzas sobre este tema. Podemos estar seguros de que Dios finalmente habrá de castigar la desobediencia. Ocupémonos hasta el fin en oponernos a cualquier manifestación de inequidad. ¿Vivamos en armonía con el orden establecido por Dios o estaremos condenados a la destrucción eterna del infierno, lejos de su presencia?